Bueno, continuando con el tema de los vegetales, ya habíamos visto cómo se clasificaban los tejidos, ¿no? Hemos hablado primero por el tejido meristemático, luego el tejido fundamental, los tejidos conductores y los tejidos protectores. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca en este caso, del tejido meristemático. En el caso de los tejidos meristemáticos, o también llamado tejido de crecimiento, se va a caracterizar porque está formado por células que tienen la propiedad de dividirse rápidamente. Es por eso que estos tejidos van a hacer que la planta pueda crecer rápidamente tanto hacia arriba como hacia abajo. Y para eso justamente se van a localizar en la zona de crecimiento. ¿Cuáles son las zonas de crecimiento de una planta? Si nosotros hablamos del tallo, en el caso del tallo vamos a ver la zona apical o también llamada zona caulinar. En este caso, en la zona apical va a estar conformado por el tejido meristemático primario, que se va a encargar del crecimiento longitudinal tanto hacia arriba o también en la raíz, ¿no? El crecimiento hacia abajo. En la zona justamente, en la zona de crecimiento de la raíz, que en este caso se va a encargar de profundizar cada vez más a la raíz. Entonces, en el caso del meristemo primario, su crecimiento es longitudinal, tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego tenemos el meristemo secundario. En el caso del meristemo secundario, se van a localizar tanto en el tallo como en la raíz, pero se van a encargar también del crecimiento en grosor. O sea que mientras el meristemo primario se encarga del crecimiento tanto hacia arriba como hacia abajo, o sea, crecimiento longitudinal, el meristemo secundario se va a encargar del crecimiento en grosor, tanto del tallo como de la raíz. Aquí también tenemos que mencionar al meristemo embrionario. El meristemo embrionario se va a localizar dentro de la semilla. Y es el que se va a encargar en este caso, de formar a la nueva planta. A continuación tenemos el tejido parenquimático o también llamado tejido fundamental. El tejido parenquimático se caracteriza pues porque en este caso es un tejido especializado, ¿no? Y justamente es la que va a formar la masa del cuerpo de los vegetales, tanto de las partes blandas ubicadas en las hojas, en este caso, al igual que en los tallos y raíces. Y también lo vamos a encontrar formando, en este caso, las flores. La función del tejido meristemático es la producción y almacenamiento de alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos el parénquima de reserva. Como su nombre dice, reserva, almacena, ¿no? Por ejemplo, en el caso del parénquima de reserva, lo que va a hacer es elaborar y almacenar sustancias nutritivas, como por ejemplo el almidón, los azúcares y las grasas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la yuca, al camote, la oca, también tenemos a la papa, que son, en este caso, vegetales que almacenan mayormente almidón, ¿ya? Y no solamente ellos, también por ejemplo tenemos al maíz, al trigo, al frijol, al payar, eh, ¿no? A la avena, etcétera. Todos ellos son vegetales que poseen abundante parénquima de reserva. Entonces, por ejemplo, en el caso de las grasas, ¿no? Tenemos la aceituna, en este caso, el fruto del olivo, que contiene abundante grasa. Lo mismo, por ejemplo, tenemos el girasol, ¿no? Que también tiene grasa. O también, por ejemplo, ahí, en este caso el coco, ¿no? Del cual se obtiene el aceite de coco. Luego tenemos el parénquima clorofílico. Como su nombre dice, clorofílico, se debe a que a nivel celular, en este caso las células presentan abundantes clorofila, como por ejemplo aquí.
Aquí tenemos abundantes cloroplastos en cuyo interior se encuentra la clorofila. Es por eso que se ve verde y justamente va a formar la parte verde de las plantas, ¿no? Tanto las hojas como los tallos herbáceos. Recuerden que un tallo herbáceo se caracteriza porque es de color verde. En cambio, los tallos formados por, en este caso, el tejido suberoso o corcho son los tallos leñosos, ¿no? Tallos previamente formados por tejidos muertos, ¿no? Son costras de células que antes tenían vida y ahora están formando pues una corteza llamada, en este caso, la costra, ¿no? O corteza. En el caso del parénquima clorofílico lo vamos a ubicar tanto en hojas y tallos de la planta. Y debido a la gran cantidad de cloroplastos que presentan, ¿no? Tanto el tallo como las hojas, es por eso que en esta zona se va a producir lo que, la fotosíntesis. A continuación tenemos el parénquima aerífero. Como su nombre dice, aerífero es porque almacena aire, ¿no? Contiene aire. Pero ¿para qué contienen aire? Justamente eso le va a permitir a algunos, en este caso algunas plantas, flotar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una planta muy conocida que es el jacinto de agua, o también se conoce con su nombre científico, ¿no? La Eichhornia crassipes, ¿no? Si ustedes observan aquí, presenta una especie, una cámara de aire. Esa cámara de aire le va a permitir flotar a esta planta. Entonces, esto es característico de las plantas flotadoras, ¿no? La presencia de cámaras de aire. Luego tenemos el parénquima acuífero, ¿no? Como su nombre dice, acuífero viene de agua, por lo tanto, su función es almacenar agua. Ese tipo de parénquimas se encuentran en plantas suculentas, o sea que plantas que almacenan abundante agua, o también llamadas plantas xerófitas porque son plantas que viven en lugares desérticos y en este caso soportan las sequías, pero para ello tienen que almacenar el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los cactus, ¿no? Este cactus a nivel celular vamos a observar que sus células están formando, en este caso, forman tejidos que están almacenando abundante agua.